Desde los albores de la humanidad hemos buscado comprender el misterio de nuestra existencia en este vasto universo. Con el advenimiento de la era digital y el desarrollo de la tecnología informática, ha surgido una fascinante teoría que desafía nuestra percepción de la realidad: la hipótesis de la simulación. Imagina esto, ¿y si nuestra realidad, nuestra vida cotidiana, no fuera más que una simulación computarizada generada por una civilización avanzada? Acompáñame a lo largo de este video para desentrañar este enigma. Desde hace décadas, la humanidad ha especulado sobre el verdadero significado de la realidad que nos rodea. Una de las ideas más intrigantes y discutidas en el ámbito de la filosofía y la ciencia es la hipótesis de la simulación, que plantea la posibilidad de que nuestro universo sea una creación artificial, una simulación generada por una inteligencia superior. El concepto, popularizado en parte por películas como The Matrix, ha capturado la imaginación de muchos y ha generado debates apasionados sobre la naturaleza de nuestra existencia. La hipótesis de la simulación es un concepto que ha sido objeto de especulación y reflexión desde hace siglos, encontrando su raíz en las profundidades de la filosofía y la metafísica. Su evolución a lo largo del tiempo ha sido marcada por la intersección entre la imaginación humana y los avances tecnológicos, reflejando las cambiantes perspectivas sobre la naturaleza de la realidad y la conciencia. Uno de los primeros atisbos de la hipótesis de la simulación se encuentra en la alegoría de la caverna de Platón, escrita en su obra La República. Platón describe a seres humanos encadenados dentro de una caverna, viendo solo sombras proyectadas en las paredes. Para Platón, estas sombras representan la realidad ilusoria en la que vivimos, surgiendo la existencia de una realidad más profunda y verdadera, más allá de lo que percibimos. Durante el Renacimiento, la filosofía cartesiana de René Descartes planteó la noción de que todo lo que percibimos podría ser engañoso, incluyendo nuestras propias experiencias sensoriales. Descartes sugirió que la única verdad indudable era el pensamiento, llevando a cuestionar la autenticidad de la realidad percibida. En el siglo XX, la hipótesis de la simulación comenzó a tomar forma en la filosofía contemporánea, influenciada por avances en la tecnología y la física teórica. El filósofo británico Nick Bostrom formalizó esta idea en un artículo que publicó en el año de 2003. ¿Estamos viviendo en una simulación por computadora? En dicho artículo argumenta que es plausible que una civilización futura pudiera crear simulaciones computacionales tan detalladas que los seres dentro de ellas no pudieran distinguirlas de la realidad. Al mismo tiempo, la ciencia ficción ha explorado repetidamente la noción de la simulación en obras literarias y cinematográficas. Películas como The Matrix y la serie Black Mirror han presentado mundos en los que la realidad es una ilusión generada por una entidad superior, desafiando las percepciones de los personajes y del público. La hipótesis de la simulación de que vivimos en un universo simulado, generado por una civilización avanzada, ha generado una serie de argumentos y razonamientos que respaldan esta intrigante idea.
Uno de los argumentos más destacados a favor de la hipótesis de la simulación es el rápido avance en el campo de la informática y la simulación por computadora. Si consideramos el progreso exponencial en la capacidad de procesamiento, la realidad virtual y la inteligencia artificial, parece plausible que en el futuro seremos capaces de crear simulaciones tan avanzadas que serán indistinguibles de la realidad. El argumento probabilístico sugiere que, dado el número potencialmente infinito de civilizaciones avanzadas en el universo, es más probable que existamos en una simulación que en la realidad base. Según este razonamiento, si una civilización avanzada es capaz de crear simulaciones realistas, es probable que haya muchas más simulaciones que realidades originales. La hipótesis de la simulación plantea preguntas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué es lo que define lo real? Si una simulación es indistinguible de la realidad, ¿no es esta última en efecto una realidad para los seres que la experimentan? En el ámbito científico se han realizado experimentos y modelos de simulación para explorar fenómenos naturales y complejidades del universo. Si bien estas simulaciones son simplificaciones de la realidad, demuestran el potencial de comprender y replicar aspectos de nuestro universo mediante procesos computacionales. Algunas teorías físicas y matemáticas, como la mecánica cuántica y la teoría de cuerdas, sugieren la posibilidad de múltiples universos y realidades paralelas. Esta especulación alimenta la idea de que nuestro universo podría ser una simulación en un nivel más fundamental. A pesar de sus fascinantes implicaciones y su popularidad en el ámbito de la ciencia ficción y la filosofía, la hipótesis de la simulación también ha sido objeto de críticas y limitaciones que plantean importantes desafíos a su viabilidad y plausibilidad. Una de las críticas más fundamentales a la hipótesis de la simulación es la falta de evidencia empírica sólida que respalde esta idea. Hasta la fecha, no se ha encontrado ninguna prueba concluyente de que vivamos en un universo simulado. La falta de evidencia observacional directa es un obstáculo significativo para la aceptación generalizada de esta hipótesis. La creación y mantenimiento de una simulación de escala y complejidad de nuestro universo requeriría una cantidad extraordinaria de recursos computacionales y energéticos. Incluso con los avances tecnológicos más avanzados, la capacidad de generar y mantener una simulación tan detallada podría estar más allá de nuestras capacidades actuales y futuras previsibles. La hipótesis de la simulación plantea la pregunta de quién o qué está detrás de la simulación original. Si nuestra realidad es una simulación creada por una civilización avanzada, ¿qué impulsa a esa civilización a crear la simulación? Esta pregunta conduce a un problema de infinitud regresiva, ya que cada realidad simulada requeriría su propia simulación creadora. La aceptación de la hipótesis de la simulación plantea importantes preguntas filosóficas y éticas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío y el significado de la existencia. ¿Seríamos simplemente personajes en un programa informático sin control real sobre nuestras vidas y decisiones? ¿Cómo afectaría esta comprensión a nuestra percepción de la moralidad y la responsabilidad? Existen otras explicaciones plausibles para la aparente complejidad y estructura del universo, como las leyes fundamentales de la física y la evolución a lo largo del tiempo. Estas explicaciones no requieren necesariamente la existencia de una simulación creada por una civilización avanzada y son consistentes con nuestra comprensión actual del universo.
El tema de la filosofía y la metafísica en la hipótesis de la simulación es fundamental, ya que plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y el significado de la existencia. La hipótesis de la simulación cuestiona la naturaleza misma de la realidad. Si vivimos en un universo simulado, ¿qué significa la realidad? ¿Cómo definimos lo real frente a lo simulado? Este interrogante se remonta a las antiguas discusiones filosóficas sobre la naturaleza de la existencia y la percepción. El debate sobre la relación entre la mente y el cuerpo se intensifica en el contexto de la hipótesis de la simulación. Si nuestras experiencias y conciencia están contenidas dentro de una simulación, ¿cómo se relaciona nuestra mente con nuestro cuerpo? ¿Existe una distinción clara entre la realidad física y la realidad percibida dentro de la simulación? La hipótesis de la simulación también plantea interrogantes sobre el libre albedrío y el determinismo. Si nuestra realidad es una simulación generada por una civilización avanzada, ¿tenemos realmente el libre albedrío o estamos predestinados dentro de los confines de la simulación? ¿Nuestras decisiones son genuinamente nuestras o están programadas dentro de la simulación? La pregunta sobre la naturaleza de la conciencia se vuelve aún más compleja en el contexto de la hipótesis de la simulación. ¿Cómo surge la conciencia y el sentido del yo dentro de la simulación? ¿Son nuestras experiencias y emociones dentro de la simulación genuinas o simplemente ilusiones generadas por el programa? La hipótesis de la simulación plantea desafíos significativos para comprender el significado de la existencia. Si nuestra realidad es una simulación, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia dentro de esa simulación? ¿Hay algún significado más profundo detrás de nuestras vidas? ¿O somos simplemente personajes en un escenario predefinido por una entidad creadora? Por otro lado, el tema de la tecnología y la simulación por computadora es central en la hipótesis de la simulación, ya que sugiere que la creación del universo simulado es algo que podría ser alcanzable mediante avances tecnológicos. Los avances tecnológicos en el campo de la computación han sido extraordinarios en las últimas décadas. La capacidad de procesamiento de las computadoras se ha duplicado consistentemente siguiendo la ley de Moore, permitiendo realizar cálculos cada vez más complejos y manejar grandes cantidades de datos. Esta rápida evolución tecnológica ha llevado a la creación de sistemas informáticos cada vez más potentes, capaces de realizar simulaciones cada vez más realistas. La simulación por computadora es una herramienta fundamental en una variedad de campos científicos y técnicos. Desde la simulación de fenómenos físicos y químicos hasta la creación de mundos virtuales en videojuegos y películas, la simulación por computadora nos permite modelar y explorar aspectos de la realidad de manera controlada y reproducible. La realidad virtual y la realidad aumentada son tecnologías emergentes que permiten crear entornos y experiencias digitales inmersivas. Estas tecnologías están avanzando rápidamente y son capaces de crear mundos virtuales cada vez más realistas que pueden engañar a los sentidos humanos. Si la tecnología continúa desarrollándose en esta dirección, es posible imaginar que podríamos crear simulaciones que sean indistinguibles de la realidad. La inteligencia artificial desempeñó un papel crucial en la simulación por computadora, ya que permite crear entidades autónomas y sistemas con capacidad de aprendizaje dentro de las simulaciones. Los avances en inteligencia artificial, como los algoritmos de aprendizaje profundo, están permitiendo crear personajes virtuales
cada vez más complejos y realistas, lo que contribuye a la creación de simulaciones más convincentes. La supercomputación juega un papel fundamental en la realización de simulaciones de gran escala y complejidad. Los superordenadores pueden realizar cálculos extremadamente rápidos y manejar grandes conjuntos de datos, lo que permite simular sistemas físicos complejos como el clima, el universo o incluso la sociedad humana. La hipótesis de la simulación ha encontrado un lugar destacado en la cultura popular y los medios de comunicación, influenciando la narrativa en películas, series de televisión, libros y videojuegos, así como otras formas de entretenimiento. Películas como The Matrix han sido pioneras en la exploración de la hipótesis de la simulación en la pantalla grande. En esta película, los personajes descubren que su realidad es una simulación generada por máquinas, lo que desencadena una búsqueda de la verdad y la liberación de la simulación. Otras películas como Inception y Tron también han abordado temas similares relacionados con la realidad y la simulación. Series de televisión como Black Mirror han explorado la hipótesis de la simulación en episodios individuales. Estos episodios presentan escenarios en los que los personajes se enfrentan a realidades simuladas, ya sea como parte de un juego, una prueba científica o una forma de entretenimiento retorcida. La hipótesis de la simulación ha sido un tema recurrente en la literatura de ciencia ficción y especulativa. Autores como Philip Dick y Wallis han explorado la idea de realidades simuladas y la naturaleza de la realidad. Otras obras como Ready Player de Ernest Cline presentan mundos virtuales inmersivos que desafían la percepción de la realidad y la identidad. Los videojuegos también han abordado la hipótesis de la simulación, especialmente en géneros como la ciencia ficción y la aventura. La hipótesis de la simulación también ha ganado popularidad en las redes sociales y los medios digitales, donde se comparten memes, videos y teorías relacionadas con esta idea. La discusión sobre la hipótesis de la simulación puede encontrarse en plataformas como Reddit, donde comunidades dedicadas debaten sobre los aspectos filosóficos, científicos y culturales de esta hipótesis. También la hipótesis de la simulación ha capturado la atención de la comunidad científica. La investigación en modelado y simulación computacional es relevante para la hipótesis de la simulación. Los científicos utilizan modelos y simulaciones para estudiar y comprender una amplia gama de fenómenos, desde el clima y la biología hasta la física de partículas y la evolución del universo. Explorar cómo se pueden crear y mejorar simulaciones realistas podría proporcionar ideas sobre la viabilidad de la hipótesis de la simulación. La cosmología y la física teórica también pueden arrojar luz sobre la hipótesis de la simulación. Al investigar la estructura del universo, la naturaleza del espacio-tiempo y las leyes fundamentales de la física, los científicos pueden explorar teorías que podrían respaldar o refutar la idea de que vivimos en un universo simulado. La computación cuántica es un área emergente de investigación que promete revolucionar la informática al permitir cálculos mucho más rápidos y poderosos que los sistemas informáticos clásicos. Explorar cómo la computación cuántica podría influir en la capacidad de crear y ejecutar simulaciones a gran escala podría ser relevante para la hipótesis de la simulación. La neurociencia y la investigación sobre la conciencia podrían arrojar luz sobre cómo las experiencias subjetivas y la conciencia emergen en sistemas biológicos y potencialmente en sistemas simulados.
Investigar los procesos neuronales y cognitivos podría proporcionar información sobre cómo se podría simular la conciencia y la experiencia subjetiva. Aunque actualmente no existen formas directas de probar o refutar la hipótesis de la simulación, los científicos podrían diseñar experimentos o realizar observaciones que puedan proporcionar evidencia indirecta sobre la naturaleza de la realidad. La hipótesis de la simulación plantea una serie de implicaciones sociales y éticas que abarcan desde la percepción de la realidad y el significado de la existencia hasta cuestiones relacionadas con la responsabilidad individual y moral. La aceptación de la hipótesis de la simulación podría cambiar fundamentalmente la forma en que percibimos y comprendemos la realidad. Si nuestra existencia se considera una simulación generada por una civilización avanzada, esto podría socavar nuestra confianza en la percepción de la realidad y plantear preguntas sobre la autenticidad de nuestras experiencias. La hipótesis de la simulación plantea preguntas sobre el significado y el propósito de nuestra existencia. Si vivimos en una simulación creada por una entidad externa, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas dentro de esa simulación? ¿Hay algún significado más profundo detrás de nuestras acciones y experiencias, o somos simplemente personajes en un escenario predefinido? La idea de vivir en una simulación podría plantear preguntas sobre la responsabilidad individual y la moralidad. Si nuestras acciones y decisiones están preprogramadas dentro de la simulación, ¿somos realmente responsables de ellas? ¿Tiene sentido hablar de moralidad y ética en un mundo simulado donde nuestras acciones pueden estar determinadas por un programa informático? La hipótesis de la simulación podría tener también implicaciones profundas para la religión y la espiritualidad. Si nuestra realidad se considera una construcción artificial, esto podría desafiar las creencias religiosas tradicionales sobre la creación y el propósito divino del universo. Al mismo tiempo, algunos podrían ver la idea de una simulación como compatible con ciertas interpretaciones religiosas y espirituales. La aceptación de la hipótesis de la simulación podría tener repercusiones tecnológicas y sociales significativas. Por ejemplo, si creemos que es plausible que una civilización avanzada pueda crear un universo simulado, esto podría influir en cómo desarrollamos y regulamos la inteligencia artificial y la realidad virtual en nuestro mundo. La idea de vivir en una simulación podría tener un impacto en la psicología y el bienestar mental de las personas. Algunos podrían experimentar ansiedad existencial o desorientación al considerar la posibilidad de que su realidad sea artificial. Al mismo tiempo, otros podrían encontrar consuelo en la idea de que nuestra existencia es parte de una realidad más amplia y compleja. Para concluir, señalaremos que la hipótesis de la simulación nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la realidad y nuestra comprensión del universo en el que vivimos. A lo largo de este análisis hemos explorado una amplia gama de temas, desde los orígenes filosóficos de la hipótesis hasta sus implicaciones sociales y éticas. Nos hemos sumergido en debate sobre la naturaleza de la realidad, la conciencia y el significado de la existencia, y hemos examinado cómo esta idea ha sido representada en la cultura popular y explorada en la investigación científica. En última instancia, la hipótesis de la simulación nos desafía a cuestionar nuestras percepciones y suposiciones sobre la realidad y nos invita a considerar la posibilidad de que nuestra existencia sea parte de una construcción más amplia y compleja. Si bien esta idea puede parecer especulativa y provocativa, también nos brinda la oportunidad de explorar nuevas fronteras en la comprensión de la realidad y la naturaleza de la conciencia humana. Bueno, pues hasta aquí lo dejamos
y les recuerdo que se suscriban a mi canal y activen la campanita para recibir notificaciones, así como que me den un like y sus amables comentarios. Nos vemos en el próximo video.